Bueno, vivimos completamente obsesionados con ganar discusiones. Totalmente. Es como que existe esta ilusión compartida, ¿no? De que si logras aplastar a la otra persona con datos puros, con estadísticas innegables y una lógica impecable, pues el trabajo ya está hecho. Ya. Como si estuviéramos reparando el motor de un coche, básicamente. Exacto, exacto. Identificas la pieza defectuosa, lees el manual, aprietas la tuerca correcta y la máquina vuelve a funcionar con total previsibilidad. Ujú. Y ya está. A ver, es una visión sumamente reconfortante, las cosas como son, porque ofrece una falsa sensación de control. Queremos creer o necesitamos creer que el engranaje humano responderá de la misma manera milimétrica ante la evidencia adecuada. Ya. Pero sabemos que no es así. Claro, no lo es. Sin embargo, presentar los datos correctos solo alimenta la parte racional del cerebro. Deja completamente intacta la verdadera sala de máquinas del comportamiento humano. Y fíjate que esa enorme brecha, esa distancia entre lo que resulta innegable sobre el papel y lo que realmente impulsa la acción humana, es una de las fallas geológicas más profundas de nuestra psicología. Y es precisamente el epicentro de nuestra exploración de hoy. Eso es, un terreno fascinante. Sí, sí, porque el objetivo de este análisis profundo es desentrañar un mapa temático brutal sobre cómo estructurar una buena vida. Pero, y aquí viene lo interesante, basándonos en un conjunto de fuentes muy, muy inusual. Desde luego no es lo típico que solemos ver. Para nada. No estamos ante un tratado académico, sino ante un documento privado. Son las notas de un diario anónimo, específicamente la entrada titulada Día 111. Y este autor ha trazado un diagrama que conecta voces que a priori parecen totalmente incompatibles. Sí, es una mezcla tremenda. Imagínate, generales de la antigüedad, emperadores romanos, filósofos estoicos, novelistas rusos y, bueno, hasta figuras míticas del fútbol americano, todo en el mismo sitio. Es que el crisol de ideas que plantea ese documento es espectacular. Y todo orbita alrededor de una afirmación central del autor Simon Sinek. Una frase que sirve un poco como el ancla de toda esta reflexión. La de la mente y el corazón, ¿verdad? Sí, esa misma. La cita dice exactamente: la mente puede ser convencida, pero el corazón debe ser ganado. Buf, es que es muy potente. ¿Lo es? Esta distinción arroja muchísima luz sobre por qué fracasan tantas estrategias de comunicación, de liderazgo o incluso en nuestras relaciones personales. Es decir, convencer a la mente es un proceso intelectual puro y duro. Claro, con los datos que decíamos antes. Exacto. Pero ganar el corazón requiere herramientas completamente distintas, porque, bueno, sencillamente no responden a la misma medicina. Y en una época como la nuestra, caracterizada por una sobreinformación brutal, pues esa dinámica resulta más evidente que nunca. Quienes nos escuchan seguro que lo viven a diario. Seguro. Nuestras mentes están completamente saturadas de notificaciones, de argumentos lógicos, de estímulos constantes, mientras que el propósito y la motivación, que sería ese territorio del corazón, pues parecen estar a la deriva. A la deriva total. Pues la promesa de este recorrido de hoy, lo que nos propone en estas notas, es intentar tender un puente sobre esa falla geológica a través de 3 pilares fundamentales, que son la atención, el amor y el tiempo. Pues, empezando por la base estructural, cualquier intento de conectar la mente y el corazón requiere, antes que nada, decidir hacia dónde dirigir la mirada. O sea, la atención es el mecanismo principal de toda esta ecuación. El punto de partida innegociable. Eso es. Y aquí el diario nos remite inmediatamente a Epicteto, este filósofo estoico que, recordemos, tras nacer esclavo, se erigió como uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad. Un gigante, vamos. Totalmente. Pues en sus discursos plantea un paradigma que es radical. Nos dice que la atención no es simplemente una batería cognitiva que se gasta durante el día y se recarga durmiendo. No es un depósito de gasolina. Un momento, corrompe todo lo que viene después. O sea, no lo plantea como un simple despiste inofensivo. No es un, uy, me he despistado mirando una mosca. ¿Qué va, qué va? Lo plantea como un entrenamiento en sentido inverso. Es fascinante porque Epicteto comprendió de forma intuitiva algo que a la ciencia cognitiva moderna le ha costado siglos demostrar. Y es que la atención es un hábito maleable. Se entrena para bien o para mal. Exacto. Cuando se permite que la mente divague sin control, no se está descansando, ¿eh? Se está entrenando activamente al cerebro para ser ineficiente. Madre mía, es que he pensado así, asusta un poco. Es que es tal cual. Cada vez que se cede a la distracción, se están reforzando físicamente las vías neuronales que facilitan la pérdida de foco. O sea, yo esto siempre lo veo como
Imagínate caminar por un bosque extremadamente denso. Si en lugar de seguir el sendero principal, nos abrimos paso por la maleza cada día, pues terminamos creando un surco profundo en la tierra, ¿no? Claro, de tanto pisar por ahí. Eso es. Y el cerebro, que en el fondo está en una constante búsqueda por ahorrar energía, va a tomar ese camino lleno de distracciones por pura inercia, simplemente porque es el sendero que más hemos pisado y el que ofrece menos resistencia. Qué buena metáfora. Y fíjate que esa inercia neurológica de la que hablas enlaza de manera sorprendente con otra voz del documento, una que proviene de un ámbito radicalmente distinto, el histórico entrenador Vince Lombardi. ¿El del fútbol americano? El mismo. Su máxima destroza un mito que está súper arraigado en nuestra cultura. Él afirma que la práctica no hace al maestro. Ojo a esto. Dice que solo la práctica perfecta hace al maestro. Claro, claro. Si alguien practica una técnica deportiva de forma errónea 1000 veces, no está adquiriendo maestría. Para nada. Simplemente se vuelve un experto en ejecutar el error con absoluta fluidez. Se vuelve un maestro de equivocarse. Esa es la clave. Repetir un proceso sin enfoque ni calidad solo sirve para arraigar el defecto con muchísima mayor profundidad. Y el autor del diario traslada este principio mecánico directamente al ámbito del pensamiento. A ver, explícame eso. Pues que una mente desenfocada que le da 1000 vueltas a un problema no genera sabiduría. Lo que genera es confusión sistematizada. O sea, rumiar por rumiar. Exacto. Y las fuentes respaldan esto acudiendo a David Meyer. Es un científico cognitivo al que cita Winifred Gallagher en su libro Wrapped. Ah, sí, un libro estupendo. Pues Meyer argumenta de forma muy contundente sobre los mitos de la productividad moderna. Y lo ilustra diciendo que Albert Einstein jamás habría desarrollado la teoría de la relatividad si hubiera estado saltando entre múltiples tareas en la oficina de patente suiza. Haciendo multitasking, vamos. Imposible. Es que la mecánica detrás de esto es fascinante. Cada vez que el cerebro cambia de contexto, paga un peaje de energía inmenso. La genialidad de Einstein no surgió por procesar más estímulos simultáneos, sino precisamente por aislarse del ruido para alcanzar una profundidad de procesamiento usual. Así es. De hecho, el documento menciona el libro La magia de pensar en grande, que aporta una metáfora física que me parece irrefutable. Dice que nada crece en el hielo. ¡Qué barbaridad de imagen! Es brillante. Nada crece en el hielo. Es perfecta para describir la sobrecarga cognitiva. Tal cual. Una mente congelada por el estrés de la fragmentación constante, pues pierde toda su elasticidad. Se vuelve incapaz de absorber información nueva o de conectar conceptos divergentes. Y da igual a cuántos datos se exponga. No entra nada. Nada. El aprendizaje requiere una apertura estructural, y esa permeabilidad solo se consigue mediante una atención asentada, totalmente libre de la tiranía de la multitarea. Y esto nos lleva a una distinción crucial que hace el autor Brian Herbert en el texto. Él plantea una especie de jerarquía del aprendizaje. Dice que la capacidad de aprender es un don biológico. La habilidad para aprender es una destreza que se pule con el tiempo. Ajá. Pero la disposición a aprender es una elección. Una elección consciente, sí. Y requiere una renuncia constante. O sea, apartar la mirada de las pantallas, silenciar el ruido externo y decidir habitar el momento presente. Es un acto de voluntad que debe renovarse continuamente, sobre todo cuando la distracción se disfraza como el camino de menor resistencia, como decíamos antes con el bosque. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, y aquí la cosa se pone seria, las notas del diario no permiten que la atención se quede relegada al mero ámbito de la eficiencia profesional o el desarrollo personal. No, van mucho más allá. Van mucho más allá. El salto verdaderamente perturbador de esta primera sección llega a través del abolicionista británico William Wilberforce. Uf, esta parte tiene tela. Mucha tela. Wilberforce saca la atención del terreno puramente cognitivo y la arroja de lleno en el terreno moral. Su afirmación central establece de verdad un antes y un después. Dice así: es posible elegir mirar hacia otro lado, pero nunca más se podrá decir que no se sabía. Madre mía. Es que esa perspectiva elimina por completo el cómodo refugio de la ignorancia autoinfligida. Te deja sin excusas. Claro, si decidimos ignorar una injusticia, un problema grave en nuestro entorno o una dinámica destructiva, de repente esa omisión deja de ser un accidente para convertirse en una acción voluntaria. Wilberforce argumenta que la atención es en última instancia el mecanismo por el cual nos hacemos responsables del mundo que habitamos. O sea, lo que permitimos que pase desapercibido es una decisión ética por la que habrá que rendir cuentas. Es quitarnos la venda de los ojos. Exacto.
Muestra que el lugar donde ponemos nuestro foco es, de hecho, nuestra primera gran declaración de principios cada mañana. Pero claro, si aceptamos esa pesada carga moral que plantea Wilberforce, eso de que somos responsables de lo que elegimos observar, pues surge inmediatamente un problema monumental. A ver, cuéntame. Pues que una vez que prestamos atención a nuestro entorno, a un conflicto o a una amenaza, ¿cómo decidimos interactuar con ello? Porque es aquí donde el mapa de fuentes de este diario entra en un choque frontal y despliega un debate descarnado entre la fuerza y el amor. Sí, este es el punto de fricción más fuerte del documento. Las fuentes configuran dos doctrinas que, sobre el papel, parecen irreconciliables. Por un lado, tenemos el pragmatismo táctico y la fuerza implacable. La vía dura, digamos. La vía durísima. El documento cita a Robert Greene con sus famosas leyes del poder, al antiguo estratega indio Kautilla en su obra Arthasastra y, por supuesto, al ineludible Sun Tzu. El arte de la guerra. Claro. Y la premisa que une a todos estos pensadores es la necesidad absoluta de aniquilar a la amenaza sin dejar rastro. Kautilla emplea analogías muy viscerales. Compara a un enemigo derrotado a medias con los restos biológicos de una enfermedad mal curada o con las brasas ocultas de un incendio forestal. Es que la mecánica de esa advertencia es aplastante. O sea, un enemigo humillado al que se le permite conservar un pequeño resquicio de poder nunca va a sentir gratitud por la misericordia recibida. En absoluto. Lo que hará será incubar un resentimiento profundísimo. Esa brasa buscará oxígeno para reactivarse justo en el peor momento posible. Por lo tanto, desde esta óptica, la misericordia mal aplicada se convierte, literal, en una catástrofe diferida. Una bomba de relojería. Y fíjate que Sun Tzu no aboga por el sadismo gratuito, Aboga por un realismo de supervivencia que exige un discernimiento clínico. Es decir, a veces hay margen para convertir al adversario en un aliado. Pero cuando el conflicto es existencial, la indulgencia es letal. Sí, es supervivencia pura. Pero claro, frente a esta frialdad táctica, el diario despliega el argumento contrario. El argumento a favor del amor radical, encabezado por León Tolstoy en su Calendario de Sabiduría. Un giro de 180 grados. Total. Tolstoy ataca la premisa pragmática afirmando que es una completa ilusión creer que se puede interactuar con seres humanos careciendo de amor. Y aquí su argumento se apoya en una metáfora preciosa sobre la naturaleza de los materiales y los seres vivos. Él señala que es perfectamente posible manipular objetos inanimados sin ninguna implicación emocional. Claro, son cosas. Eso es. Puedes talar un bosque entero, puedes hornear cientos de ladrillos o forjar barras de hierro con total indiferencia. Y los materiales no sufren ninguna alteración en su esencia. Seguirán siendo ladrillos o hierro. Ajá. Pero Tolstoy advierte que acercarse a los seres humanos con esa misma frialdad es equivalente a meter la mano descuidadamente en una colmena de abejas. Qué barbaridad, me encanta esa imagen. El daño es bidireccional e inevitable. Al final, Tolstoy explica que las interacciones humanas no son transacciones inertes. Las personas siempre reaccionan a la intención, ya sea consciente o inconsciente, de quien se les acerca. Se nota, esa energía se nota. Desde luego. Acercarse a los demás, tratándolos como meros medios para conseguir un fin, destruye la humanidad de quien es utilizado, pero corrompe todavía más la humanidad de quien utiliza. Totalmente. Para Tolstoy, el amor no es un sentimiento romántico de película. Es una disciplina de atención profunda que reconoce la dignidad absoluta del otro ser humano. Y las notas de este diario refuerzan esta exigencia monumental, citando ni más ni menos que a Albert Einstein, quien define el amor como la fuerza más poderosa del universo precisamente por su falta de límites formales. Así es. Y se invoca también el mandato bíblico del Evangelio de Juan y al pensador Gotthold Ephraim Lessing, que, sostiene que la moralidad es puramente performativa y vacía hasta que el concepto extremo de amar a quienes nos desean el mal se encarna en la práctica. O sea, estamos hablando de un estándar casi inalcanzable. Literal. Demanda una congruencia absoluta entre lo que se predica y cómo se actúa en las circunstancias más hostiles y desagradables. Ya. Ahora, suena poético y moralmente superior, eso no hay duda. Sin embargo, me voy a hacer un poco de abogada del diablo aquí. A ver. Si trasladamos esta idea del amor incondicional a un entorno hipercompetitivo contemporáneo.
O peor aún, a un escenario de hostilidad abierta. Pues la doctrina de Tolstói parece francamente un suicidio estratégico frente al pragmatismo feroz de Sun Tzu. Sí, sí, puede parecer una locura. Claro. Entonces, ¿cómo se evita ser arrollado al operar con semejante nivel de vulnerabilidad? Pues es una duda legítima. Pero el autor del Día 111 resuelve esta aparente incompatibilidad de una forma magistral, y lo hace introduciendo la perspectiva clínica del psicólogo Jordan Peterson y la visión ética del poeta Percy Bysshe Shelley. Vale, ¿cómo lo conectan? Pues Peterson advierte que el enfoque exclusivo en las tácticas de guerra y la fuerza pura olvida un factor destructivo fundamental. Y es que el enemigo más peligroso rara vez es externo. Suele habitar en nuestro propio interior. O sea, la sombra de nuestras propias justificaciones. Exactamente eso. Peterson explora cómo la ira a menudo se disfraza de rectitud moral, y cómo ese impulso oscuro de tiranizar a los demás se camufla casi sin darnos cuenta, bajo el manto de una necesaria firmeza. Claro, te convences de que lo haces por su bien o porque es lo justo. Exacto. Entonces, si se aplica la aniquilación táctica de Sun Tzu desde una herida personal o desde el ego, en realidad ya no se está ejerciendo el liderazgo. El individuo está siendo consumido por su propia oscuridad interior. Qué interesante. Y aquí la síntesis del documento de verdad que brilla. Establece una jerarquía inquebrantable. El amor debe ser siempre, siempre el marco maestro, la orientación existencial y el propósito último de lo que hacemos. Ese es el paraguas. Y la fuerza, el pragmatismo de Green o la contundencia militar es únicamente una herramienta que opera dentro de ese marco, una herramienta que exige un discernimiento exquisito y que, ojo, solo debe empuñarse cuando el amor por sí solo no basta para salvaguardar aquello que es esencial proteger. Espectacular. Y Shelley diagnosticó esta misma fractura. Él afirmaba que separar la esencia política de la ética es el error más grande que ha cometido la humanidad. ¿Es que es así? El poder sin amor degenera inevitablemente en tiranía, no hay otra. Y el amor desprovisto de la comprensión de las dinámicas de poder a menudo termina aplastado por la realidad. La clave absoluta está en no divorciar jamás el propósito de la táctica. Bueno, todo este complejo equilibrio entre la atención responsable y esta gestión tan delicada del poder y el amor, pues necesita un escenario donde desarrollarse. Lógicamente. Y ese escenario, ineludible e implacable, es el tiempo. Es el tercer y último pilar de nuestro análisis. Y es el que, al final, dota de perspectiva a todo el conjunto. El tiempo. Para abordar la magnitud de este tema, el diario nos transporta a la figura cumbre del estoicismo gubernamental, a Marco Aurelio. Un personaje fascinante. Es que su vida adulta estuvo marcada por crisis perpetuas. Gobernó el Imperio Romano enfrentando traiciones políticas de su círculo más íntimo, plagas devastadoras que diezmaron a su propia población, guerras fronterizas que no acababan nunca, y, por si fuera poco, el dolor inmenso de ver cómo su propio hijo desarrollaba rasgos de tiranía. Es que es un contexto de presión constante que habría quebrado la mente de casi cualquiera, de verdad. Sin duda. Sin embargo, sus famosas meditaciones no buscan culpables en el cosmos, ni se lamentan, sino que actúan como una armadura psicológica brutal para mantener la integridad en medio de ese caos absoluto. Es que Marco Aurelio asume una verdad que es muy liberadora, y es que la duración de nuestra existencia nos es completamente ajena. Vivir 5 años o vivir 100 años carece de importancia en la escala geológica del universo. Somos un suspiro. Nada. Es la naturaleza la que enmarca nuestra llegada y decreta nuestra salida. Lo único que realmente pertenece al dominio humano es la calidad de los actos que hacemos dentro de ese intervalo. Es, digamos, la decisión de abandonar el escenario con la misma gracia con la que se nos permitió entrar. La ilusión de intentar controlar el reloj se desvanece por completo frente a la obligación de decidir cuál va a ser nuestra postura frente a la adversidad en el momento presente. Totalmente. Y este reconocimiento de la futilidad de la prisa, de ir corriendo a todas partes, se enlaza maravillosamente con el conocimiento ancestral sobre la lentitud. ¡Ay, sí! Los refranes que menciona el texto. Sí, sí. Recoge un proverbio africano contundente que dice, por muy larga que sea la noche, amanecerá. Y no es una invitación a la pasividad, cuidado. No. Es la comprensión profunda de que la oscuridad tiene un ritmo estructural que sencillamente no se puede acelerar mediante la angustia. Por mucho que llores, el sol no va a salir antes. ¡Qué gran verdad! Y para complementar esa paciencia estructural, encontramos ese brillantísimo refrán español que dice:
Despacio voy porque deprisa estoy. Me encanta. Es que la mecánica de la urgencia a menudo nos traiciona. Correr descontroladamente suele ser el síntoma inequívoco de que hemos olvidado cuál era nuestro destino original, Tal cual. porque la verdadera urgencia demanda precisión, y la precisión es totalmente incompatible con la aceleración caótica. Y fíjate que la Madre Teresa, que también aparece citada en las notas, eleva esta paradoja casi a la categoría de axioma. Ella advierte que la búsqueda frenética por acumular más experiencias, más logros o más velocidad casi siempre resulta en una pérdida neta. Es que te pierdes el viaje. Exacto. Sin la pausa necesaria, la capacidad de aprendizaje se atrofia por completo, la percepción del entorno se nubla y la empatía se silencia. No puedes conectar con los demás si vas a 100 por hora. Y para aterrizar toda esta filosofía milenaria en nuestra realidad más inmediata, el documento rescata una reflexión muy moderna del proyecto Daily Stoic. Y se refiere a los confinamientos globales de la pandemia. Uf, qué época. Ya ves, durante aquellos meses tan anómalos, surgió como una ilusión colectiva. Parecía que los días se habían alargado. Es verdad, daba esa sensación. Sí, sin embargo, el tiempo astronómico seguía siendo idéntico. Lo que realmente se experimentó fue una poda radical de la innecesariedad. Qué buena forma de llamarlo. Claro, al desaparecer súbitamente los largos desplazamientos para ir a trabajar, esos compromisos sociales que haces por puro compromiso, y la fricción constante de la vida hiperactiva, la estructura real de los días quedó al desnudo. Se cayó todo el ruido. Y lo que emergió de esa eliminación de ruido fue una claridad apabullante. Esa reducción forzosa de opciones liberó un enorme ancho de banda cognitivo y nos permitió abordar lo esencial con una presencia total. Yo lo veo, ¿eh? Es asimilable a conducir un coche en medio de un banco de niebla súper denso. Si tú pisas el acelerador a fondo en esas condiciones, eso te genera una falsa percepción de progreso y de productividad. Porque claro, el motor ruge, los kilómetros pasan rápido y te sientes útil. ¿Pero no ves nada? Ese es el problema. Al carecer de visión, la velocidad solo garantiza que el impacto contra cualquier imprevisto sea devastador. Reducir la marcha en la niebla no es una debilidad, es literalmente el único método racional para asegurar que sigues en la carretera correcta. ¡Qué gran metáfora! Y esa imagen automovilística conecta perfectamente con el cierre que hace el documento. Volviendo al principio, a Simon Sinek y su visión sobre el liderazgo. Todo encaja. Todo. Los verdaderos líderes tienen la inmensa obligación de ir por delante y abrir camino a través de la incertidumbre. Pero resulta físicamente imposible liderar a través de la niebla si no se cultiva la quietud necesaria para percibir las señales del entorno. Claro. A efectos prácticos, mantener la claridad absoluta de visión proporciona la misma ventaja competitiva que tener más tiempo. Quien posee claridad carece por completo de la necesidad de correr. Bueno, hemos atravesado un territorio inmenso gracias a estas notas. Y creo que ha llegado el momento de articular la síntesis definitiva de esta entrada del día 111. La propuesta estructural está muy clara. Es la atención ejercida como un deber moral, multiplicada por el amor, como marco maestro de nuestras interacciones. Y todo ello operando dentro del tiempo finito que se nos ha concedido, sin tratarle forzar sus ritmos. Como ecuación intelectual, te digo, es impecable. O sea, al repasar los argumentos de Wilberforce, de Tolstoy o de Marco Aurelio, pues resulta imposible no estar de acuerdo con la lógica de que la lentitud consciente y la empatía son muy superiores a la prisa y a la tiranía. Totalmente. Y sin embargo, con todo esto, retornamos al dilema inicial que planteaba Sinek. La mente ha sido convencida por la solidez de las fuentes, estoy segura. Seguro. Pero el corazón debe ser ganado. Y es que es perfectamente posible cerrar este diario, admirar su sabiduría y 5 minutos después ceder ante una notificación del móvil, responder con desprecio a un compañero de trabajo por culpa del estrés o sucumbir nuevamente a la tiranía de la urgencia artificial. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y por ese motivo, el título mismo del documento encierra su lección más profunda, diría yo. No se titula Día 1, que suele estar caracterizado por el entusiasmo volátil de los nuevos comienzos. Mañana empiezo. Ya, la motivación inicial que dura nada. Esa.
Y tampoco es el día de la iluminación, asumiendo que el autor ha descifrado los códigos del universo de una vez por todas y ya es perfecto. Es el día 111, Eso es. un número que refleja persistencia y rutina. Ganar el corazón no es una epifanía milagrosa de un solo instante que te cambia para siempre. ¿Qué va? Requiere presentarse en la arena cada mañana, a menudo fracasando y teniendo que rectificar por la tarde. Es el esfuerzo deliberado, repetitivo y, profundamente imperfecto de intentar alinear nuestra voluntad intelectual con las emociones profundas. Sí, elegir una y otra vez, domar la atención. Exacto. Elegir ejercer el amor por encima del poder y tratar de mantener el ritmo adecuado sin dejarnos arrastrar. Esa práctica continua, esa reconstrucción diaria, es en esencia la arquitectura de una vida bien vivida. Según el consenso de todas estas voces a través de la historia, Es una labor de mantenimiento que exige desde luego una inmensa humildad. Y para poner el punto final a esta exploración, resulta fundamental trasladar toda esta teoría a la textura de lo cotidiano, para todos nosotros. claro, llevarlo a la práctica. Chan pueden visualizar su propio entorno ahora mismo, recordando esa metáfora de la mente congelada donde nada puede florecer y la niebla que distorsiona el avance acelerado. Ujú. Si comprendemos verdaderamente que la urgencia genuina requiere de una lentitud calculada y que el foco de nuestra atención es una declaración de principios, pues cabe preguntarse algo muy directo. Adelante. ¿Cuál es esa situación verdaderamente vital en el presente, ya sea una relación, un proyecto o una herida abierta, a la que hoy se le está dedicando una atención gélida y fragmentada, simplemente por la inercia de estar artificialmente ocupados en correr hacia ninguna parte? Ahí lo dejamos para pensar.